Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al tercer bloque de Geología Aplicada. En este bloque vamos a hablar sobre una disciplina dentro de la geología muy importante para los proyectos y obras de ingeniería, que es la geomorfología. La geomorfología es el estudio de las formas del paisaje, de la superficie de la Tierra, que nos van a dar una idea muy clara de cuáles son los procesos que están actuando, que actuaron en el pasado y que muy posiblemente actúen en el futuro a lo largo de la vida útil de la obra que nosotros queremos desarrollar. La geomorfología es uno de los primeros pasos para entender cuáles son los problemas que puede llegar a haber en el terreno, y es uno de los primeros pasos porque se puede avanzar muchísimo en análisis geomorfológicos sin ir al terreno, con imágenes satelitales, con fotografías aéreas, con vuelos de drones, eh, y entonces es un primer análisis a muy bajo costo que básicamente nos permiten entender qué problemas puede llegar a haber en ese sitio. Después, por supuesto, va a haber que ir al terreno y llevar a cabo estudios de mayor detalle, pero es el primer paso. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de el ambiente fluvial, de los ríos y qué procesos trae aparejado los ríos, cuáles son las formas que deja en el terreno y qué es lo que nosotros podemos analizar en un ambiente fluvial que nos permita entender, por ejemplo, qué zonas se pueden inundar, si va a haber o no erosión en los laterales del valle y varias cosas más. Esta es la primera clase del último módulo de esta primera mitad del curso, después tendremos el parcial. Cuando terminemos estas cuatro teóricas que van a hablar de ambiente fluvial, de ambiente glaciario, de ambientes eólico, costero, de remoción en masa y kárstico, vamos a tener una práctica con interpretación de imágenes satelitales, muy simple utilizando Google Earth, y vamos a entender qué es lo que está ocurriendo en distintas zonas que analicemos del mundo a partir de Google Earth, y vamos a poder entender qué está ocurriendo y qué problemas puede llegar a haber en cada una de estas zonas. Este trabajo práctico no lo vamos a tener acá en YouTube, lo vamos a tener en el Laboratorio de Informática de la UTN Regional de Buenos Aires. Así que, sin decir más, vamos a arrancar. Esta es una clase bastante larga. Voy a hablar mucho, hay muchas fotos, así que muchos de estos temas los voy a pasar rápido, pero eh, como todas las clases de esta materia, es una clase introductoria al tema. Y hay mucho más para ver, mucho más para entender. Una buena bibliografía para alguno de estos temas es el libro de Tarbuk y Lutyens, creo que es el capítulo 16, que habla de ríos y fundamentalmente sobre rejuvenecimiento fluvial, nivel de base, temas que vamos a ver en breve y que son importantes para esta clase. Bueno, vamos a empezar muy rápidamente con algunos conceptos súper básicos que todo el mundo entiende, me imagino, como el ciclo hidrológico, qué es una cuenca, qué es caudal, qué es un hidrograma, la diferencia entre ríos autóctonos y alóctonos, o influentes y efluentes, y empezar a hablar con la geoforma típica de un río, que es su valle, cómo se forma, qué procesos ocurren en un valle. Un valle no es para nada algo estático, y como no es algo estático, construir muy cerca de un valle tiene sus problemas, y la gente que vive cerca de un río, que en la Argentina es una enorme cantidad, por no decir casi todos, no, casi todos no, pero las zonas más densamente pobladas están muy cerca de los ríos, y todos sabemos que eso tiene consecuencias en cuanto fundamentalmente a inundaciones y a erosión. Vamos a hablar un poco de algunas características geométricas como el diseño de la red de drenaje, el hábito fluvial, qué nos está diciendo.
Y vamos a hablar de erosión, transporte y depositación fluvial. Y finalmente vamos a hablar un poquito de algunas geoformas típicas como planicies, terrazas, abanicos, deltas, etcétera. Todo bastante rápido a nivel introductorio y por supuesto tenemos el campus virtual para hacer consultas y vamos a tener seguramente una clase de repaso de todos estos temas. Bueno, algunos conceptos hidrológicos. Este es el río Santa Cruz, en la Patagonia Austral, Argentina, y uno de los pocos ríos importantes que corren desde la cordillera hasta el mar, que hasta hoy no ha sido embalsado, por ahora. Bueno, algunos datos de color. Cuando uno habla de agua, enseguida piensa en los ríos. Sin embargo, en la Tierra, el 97% del agua está en los océanos y solo un 3% es agua dulce. Y de ese 3%, casi el 69% está en estado sólido, congelada, en glaciares, en distintos tipos de glaciares que vamos a ver en la próxima clase. Y alrededor del 30% del agua dulce está debajo de la superficie como agua subterránea, que forma parte del sistema de los ríos, pero no es un río, y menos del 1% de ese 3%, o sea, menos del 0,3%, 0,03%, perdón, es agua dulce superficial. Y de ese 0,03%, eh, el 87% es, perdón, dije mal, el 0,3% de ese 3% es agua dulce superficial y hay un 1% que es otro tipo de agua que está en las plantas, en otras cuestiones que no es agua disponible. De ese porcentaje, el 87% del volumen de agua dulce líquida superficial disponible está en los lagos, un 11% en pantanos y solo un 2% está en los ríos. Por lo tanto, los ríos constituyen el 0,00018% del agua líquida dulce superficial total, o sea, del agua total, ¿no? 0,00018% del agua total. Sin embargo, los ríos es el primer lugar donde buscamos agua, curiosamente, cuando tenemos muchísima más agua por todos lados. Y nos llaman la atención los ríos y los ríos nos permiten navegar, pero es muy poquita el agua que tienen los ríos y mucha está contaminada. Bueno, el ciclo del agua no voy a decir nada porque esto todos lo sabemos. Básicamente, el volumen de agua que cae en forma de lluvia o nieve, un porcentaje corre por la superficie, un porcentaje muy grande se infiltra, queda retenida en el suelo o lo absorben las plantas que después les evaporan o transpiran las plantas o se evapora el suelo. Todos los ríos terminan finalmente en el mar. Luego el agua, sobre todo el mar, porque es el 90 y pico por ciento del agua total, se evapora, se condensa, forma nubes, lluvia y vuelve el ciclo. Uno a veces se pregunta de dónde viene tanta agua si hace mucho que no llueve, dónde sale todo el agua de los ríos y eso lo vamos a ver en breve. Bueno, este es el balance hídrico que debería ser lo que cae de lluvia, lo mismo que lo que se evapora, transpira las plantas, lo que escurre por la superficie y el resto se infiltra, queda retenido en el suelo, percola hacia el acuífero o eh, existe una retención superficial. Todo eso le llamamos infiltración y cuando uno hace el balance hídrico puede entender si una zona determinada, porque esto es a nivel total. El agua que precipita es la misma que escurre superficialmente o se infiltra, pero el agua corre y en una misma zona puede ser que llueva más de lo que, o sea, puede estar desbalanceado. Este balance es a nivel regional, ¿no? En una zona puede llover mucho más de lo que evapora, transpira o escurre y otra zona puede tener mucho más evapotranspiración
de precipitación y entonces estoy en una zona más árida o más húmeda, etcétera. Bueno, algunas definiciones. ¿Qué es una cuenca hidrográfica o una cuenca imbrífera? Es la porción del territorio que drena hacia un punto, ¿no? Hacia un sistema de drenaje natural y está definida por la sección de un río en un punto determinado, por ejemplo en este, y está delimitada por la divisoria de agua. La divisoria de agua son la línea que une los puntos más altos del terreno y si uno tiraría una gotita imaginaria o no tan imaginaria, tira una gota de agua, toda esta zona va a escurrir hacia este río. Ya de la línea une la máxima topografía, la altura máxima para el otro lado, ya esa gota cae a la cuenca del lado que iría a terminar en este río o en este río de acá hay distintas cuencas, ¿no? Ahora, si yo en vez de tomar este punto, tomo este punto más abajo, ya incluye esta subcuenca de acá y esta subcuenca. En definitiva, todo va para el mismo lugar, pero la cuenca está determinada por lo que incluye de un punto en particular hacia la cabecera. Entonces voy definiendo distintas subcuencas dentro de una cuenca principal que es la de este río que ocurre hacia allá. Bueno, en Argentina hay más de 100 cuencas hidrográficas principales. Acá las tenemos todas si las quieren ver. Están también en la página de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. En la ciudad de Buenos Aires tenemos varias cuencas y esto hace que haya algunas zonas que son bastante más inundables que otras. Esto es, eh, si se quiere, el paisaje natural de la ciudad de Buenos Aires. Así son las cuencas. La más importante es el arroyo, es más bien un río que un arroyo, el Maldonado, que está entubado bajo la avenida Juan B. Justo y por eso Juan B. Justo se inundaba y ahora dicen no se inunda más, pero eso está por verse. Eh, Hace unos cuantos años estaba canalizado a cielo abierto, luego se intubó con un diámetro de entubamiento bastante pequeño y eso hizo que desbordara cada vez que llovía, se hizo un aliviador, ahora se inunda un poco menos. Lo mismo ocurre con el Vega, el Medrano, bueno, y hay una serie de, el Sildañez también tiene un aliviador. En el radio antiguo hay varios arroyos pequeños. Bueno, estas son las cuencas, ¿no? Si uno vive cerca de uno de estos ríos, la probabilidad de inundarse es bastante mayor. Lo mismo en la costa del Río de la Plata cuando hay sudestadas y crece el nivel del río. Bueno, algunas definiciones más. El flujo laminar o turbulento. Cuando el flujo es laminar, las partículas de agua fluyen en forma paralela al cauce. Si uno analizara, tira un barquito de papel, ese barquito va derechito, ¿sí? En cambio, cuando el flujo es turbulento, se generan torbellinos y el movimiento del agua es un poco más caótico. Eso tiene que ver con la velocidad, la pendiente, etcétera. Después tenemos el caudal, que es la cantidad o el volumen de agua que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Se mide en metros cúbicos por segundo o si el río es muy chiquitito, hay muy poca agua, se puede medir en litros por segundo. ¿Cómo se calcula el caudal? Se multiplica la sección transversal por la velocidad de la corriente. O sea, se mide la velocidad en la que circula el agua, se mide esa sección y con eso tenemos caudal. La velocidad en metros sobre segundos y la sección en metros cuadrados me da metros cúbicos por segundo. Y después tenemos el caudal módulo o módulo, que es el caudal medio anual de un río y nos sirve para determinar, por ejemplo, qué energía le puedo sacar a ese río si voy a construir una presa o otras cuestiones. Pero es un promedio, ¿sí? Caudal medio anual de un río. Bueno, el caudal hay un principio de que el caudal se mantiene, ¿sí? O sea que si la sección se achica o se agranda,
el caudal siempre se va a mantener. ¿Qué quiere decir eso? Que se llama principio de conservación del caudal. Si yo tengo un río, ese río en algún momento se ensancha, se está agrandando la sección y para que el caudal se conserve va a bajar la velocidad. Si la sección del río se achica, la velocidad va a aumentar. O si la velocidad aumenta en una zona, por ejemplo, porque la pendiente es más grande, el cauce tiende a angostarse. ¿Por qué? Porque el agua va corriendo, la va empujando y siempre es el mismo caudal, la misma cantidad. Bueno, no vamos a volver sobre eso porque tiene alguna consecuencia. Esto es una nota de color. Hay un ranking de ríos a nivel mundial según su módulo y podemos ver que el Amazonas es por lejos el río más caudaloso de la Tierra con más de 212.000 metros cúbicos por segundo. El 61% del caudal total de toda la Tierra está en América del Sur. Quiere decir que Sudamérica es, sin dudas, el sitio más húmedo del planeta a nivel regional, ¿no? Puntualmente hay otras zonas también muy húmedas, pero el mayor caudal está en Sudamérica. Eh, tenemos el Amazonas, el Congo, bueno, el Amazonas en Brasil, el Orinoco en Venezuela. En la Argentina tenemos el río Paraná y acá hay una pequeña trampita. El Paraná tiene 14.900 metros cúbicos por segundo de módulo. Y si uno quisiera medir el módulo del río de la Plata, y eso es porque somos porteños, eh, el Río de la Plata estaría quinto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata es la suma del Paraná y el Uruguay, y entonces pasaríamos a 19.500. Pero esto tiene una trampita. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata no es un río, entonces está mal considerarlo como el quinto río más caudaloso. ¿Sí? Es un estuario, el estuario es la salida al mar, hay un intercambio con agua salina y en realidad no es un río. ¿Sí? Se llama Río de la Plata, pero es el estuario de la Plata y por eso hay una trampita y no está considerado en este listado. Bueno, cambiando de tema y yendo un poquito a lo que es el peligro o el riesgo de inundaciones. No voy a hablar mucho de inundaciones, eh, pero sí les voy a plantear lo que es un hidrograma. El hidrograma es el caudal versus tiempo, cómo va cambiando el caudal de un río en el tiempo, ¿no? Y hay hidrogramas anuales, porque los ríos, dependiendo del periodo más húmedo o menos húmedo, el caudal sube o baja a lo largo del año. Hay hidrogramas estacionales, o si el río es alimentado por agua de deshielo en un glaciar, bueno, en el verano hay mayor deshielo, entonces el caudal tiende a subir, dependiendo de en qué zona me encuentre, este hidrograma va a ir modificándose. Pero eh, a nivel puntual, este es el hidrograma de una crecida. ¿Y qué vemos acá? Esto que vemos acá es la cantidad de lluvia que cae en una determinada cuenca y esto es cómo va subiendo el caudal del río después de llover. Para un área agrícola o natural, digamos, no voy a decir natural porque queda poco natural, pero supongamos una área agrícola, en el cual llueve a lo largo de la cuenca, en toda la cuenca, esa agua se toma un tiempo en llegar hasta el río y cuando llega al río el nivel, el caudal empieza a subir, empieza a haber más disponibilidad de agua. No es solamente el agua que cae, algo de agua cae directamente sobre el río, pero eso es mínimo. El agua cae en forma parejita en toda la cuenca y eso va escurriendo hacia el río, que es la zona más baja y hacia donde termina yendo el agua. Entonces hay un periodo de retraso porque parte del agua se infiltra, va viajando lentamente a nivel subterráneo, una parte la retienen las plantas, la retiene el suelo y otra parte viaja en forma superficial una vez que el suelo está saturado y eso genera un cierto retraso. Y cuando, entonces, este periodo de retraso a mí me sirve para anticipar una crecida o una inundación. Si yo vivo en una zona
eh, quiero emitir una alerta, digo, bueno, está lloviendo en la cuenca alta del río, yo sé que para ese río en particular tengo más o menos desarrollado este hidrograma, digo, bueno, llovió tanto, hay un periodo de retraso, va a llegar el agua en tanto tiempo, que pueden ser horas, días, depende del tamaño de la cuenca, de la intensidad de la lluvia. Hay un cierto retraso que a mí me permite planificar, me permite tomar medidas. Si yo estoy en un área agrícola, estoy trabajando la tierra, veo que está lloviendo en la cuenca alta, digo, bueno, tengo un rato, termino, me llevo las cosas, me llevo los animales, me corro, me voy un poquito alejado del río, viene la crecida, pasa y vuelvo. Ahora, ¿qué pasa en un área urbana? Pasa esto, ¿sí? El tiempo entre que llueve y llega la crecida es muchísimo más corto, con lo cual la posibilidad de alertar es mucho menor. ¿Y esto por qué ocurre? Fundamentalmente porque el terreno en un área urbanizada está completamente impermeabilizado. Esto que decíamos que un importante volumen del agua se infiltra, fíjense que en esta zona, entre un 80 y un 100% del agua que cae es absorbida por las plantas o se infiltra al terreno y viaja lentamente hacia el río por debajo de la superficie y como máximo en esta zona un 20% viaja por la superficie. En cambio, si yo tengo todo pavimentado, cae el agua y prácticamente el 100% viene por la superficie. Y entonces toda el agua la tengo en superficie, no absorbe el terreno nada, salvo en alguna plaza, salvo, qué sé yo, que tenga las zanjas de la calle eh, que no estén impermeabilizadas, cosa que antiguamente teníamos los adoquines en la ciudad de Buenos Aires, los adoquines, mal que mal, entre adoquín y adoquín, algo de agua se infiltraba, ahora se llenó de cemento porque esos adoquines tuvieron otro destino y el agua corre mucho más rápido y mucho más por la superficie. ¿Cuál es la consecuencia? El pico del hidrograma es mucho más alto y el tiempo de retraso es mucho menor. Con lo cual la posibilidad de avisarle a la gente que vive en esta zona que el río va a desbordar es mucho menor. ¿Sí? Bueno, prácticamente todas las ciudades del mundo tienen problemas de inundación, las ciudades grandes, porque el crecimiento urbano va ocupando zonas que no deberían haberse ocupado, o por lo menos no de esa manera. Muchas, fíjense que acá tenemos un río que está rectificado, eso hace que la gente se ponga hasta el borde del agua. Bueno, hay muchas cuestiones eh, que podrían mejorarse en la red de drenaje urbana si uno empezara de nuevo con una ciudad completamente virgen y dijera, bueno, voy a trazar una red de drenaje que simule lo más posible a la naturaleza. Pero eso no ocurre nunca. Eh, bueno, podemos hablar horas sobre este tema, vamos a dejarlo ahí, pero una cuestión que es importante es entender que un río tiene un proceso natural en el cual suele crecer, suele desbordar. En un ratito vamos a ver cómo identificar eso a través de la geomorfología, hasta dónde suele crecer el río todos los años, hasta dónde crece con una crecida extraordinaria cada tantos años y a partir de dónde el río nunca creció y no esperaría que vaya a crecer y cómo afrontar eso. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay inundaciones y las causas son algunas climáticas, otras geológicas y muchas antropogénicas, o sea, por culpa de la ingeniería, perdonen que se los diga. Las causas climáticas son las precipitaciones. Cuando hay sudestada, el viento del sudeste empuja el, eh, corre en la dirección contraria al desagüe del río de la Plata y eso hace que el río tenga menos posibilidades de desaguar y empiece como que el viento lo va empujando y hace que el nivel del río de la Plata suba. Eso genera inundaciones, sobre todo en la costa del río de la Plata y esa crecida del nivel del río de la Plata hace que los ríos que descargan
no puedan descargar y entonces empieza a transmitirse una onda de inundación un poquito más arriba. A nivel geológico, tenemos naturalmente suelos poco permeables que hacen que el agua tarde más en infiltrarse. Si es un suelo más poroso, más permeable, el agua se infiltra mucho más rápido. Hay una baja pendiente regional, lo cual hace que el agua tarde en descargar. Las planicies aluviales son amplias, o sea que la zona de inundación es bastante grande y está toda ocupada. Eh, la red de drenaje no está muy bien desarrollada, el nivel freático está bastante alto porque es una zona muy húmeda. ¿Y qué contribuye? Bueno, la impermeabilización, por supuesto, la remoción de la cobertura vegetal. Las plantas chupan agua y eso es muy bueno para prevenir inundaciones, para sostener el suelo, para prevenir la erosión. La rectificación de los cursos no ayuda, la obstrucción de los cursos no ayuda. Instalarse en una zona que se inunda hace que se inunde, básicamente. La modificación de la línea de costa, ir ganándole al Río de la Plata, lo que hace es que una pendiente que desagüaba en el río, ahora se encuentra con un desagüe horizontal y entonces cambiamos la pendiente y esa agua ahí queda estancada y difícil de quitar. Bueno, la compactación del suelo hace que sea menos permeable, etcétera, etcétera. Hay dos grandes grupos de ríos. Los ríos se podrían clasificar de dos maneras, en autóctonos y en alóctonos, o en influentes y efluentes. Y tiene que ver con la humedad o la aridez de la zona en la que están emplazados los ríos. En regiones áridas o semiáridas, los ríos son alóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua viene de una zona más húmeda, viajando a nivel superficial, y ese río va infiltrando agua hacia la profundidad, hacia el nivel freático. O sea, el río va perdiendo agua por abajo, por su cauce. ¿Sí? Ejemplos, el Nilo. El Nilo es un río que va por una zona muy desértica y esa agua no viene de ese desierto, viene de más arriba. El río Santa Cruz, que mostramos hace un rato, o casi todos los ríos de la Patagonia, la región eh, cordillerana de la Patagonia, los Andes patagónicos, es una región muy húmeda. Entonces ahí nacen ríos muy caudalosos. Pero cuando viajan hacia el este, hacia el Océano Atlántico, pasan por la Patagonia extrandina, que es extremadamente desértica, y entonces esos ríos van perdiendo agua en esa zona y muchas veces no llegan no llegan al mar o no llegan a su destino final, sino que se empieza a infiltrar el agua y se van perdiendo y se evapora antes de llegar, lo que se llaman ríos intermitentes, ¿sí? O ríos discontinuos, pierden agua y van bajando el caudal a medida que avanza. En los sitios áridos, donde los cauces muchas veces están secos una buena parte del año, cuando llueve tenemos crecidas súbitas, inundaciones repentinas y muchas veces con arrastre de material y generan flujos densos. Pero el tema de los flujos densos lo vamos a ver cuando hablemos de remoción. Acá tenemos a la izquierda un río alóctono o influente. Es decir, que el agua se influye, el río recarga el acuífero. Esto que tenemos acá en celeste es el acuífero freático, el acuífero libre. ¿Qué quiere decir? Es el nivel a partir del cual el suelo está saturado. Toda el agua que cae en la superficie, poca, porque es una zona árida, se infiltra y alcanza este nivel en el cual la presión hace que se mantenga un nivel freático y el río va perdiendo agua que se va infiltrando, como vemos acá. Cada vez lleva menos cantidad de agua. En cambio, en un río autóctono o efluente, tengo mucha mayor humedad, hay más precipitaciones, llueve en toda la cuenca y esa lluvia se va infiltrando y se deposita en el acuífero y ese acuífero lo que hace es un depósito de agua
que va recargando el río todo el año. ¿Sí? El río, en realidad, cuando uno dice de dónde viene toda esta agua, si no llueve hace un montón, el agua viene de abajo, viene del acuífero que va recargando el río. La superficie freática en una zona húmeda copia más o menos un poquito más suavemente la superficie topográfica. ¿Sí? Entonces, como hay un tema de presión del agua y de presión atmosférica, la superficie freática mantiene un equilibrio con la presión atmosférica y copia un poco más suave la topografía. Por eso el agua por gravedad va a las zonas más bajas, que son los valles fluviales, y los mantienen con agua. El río en una zona húmeda es la continuación en superficie del acuífero. O sea, la intersección entre el acuífero y la superficie es el río. El río no es ni más ni menos que parte del acuífero que va recargándose todo el tiempo. En cambio acá, a medida que nos alejamos del río, la superficie freática baja muchísimo y puede desaparecer incluso porque no hay aporte en la cuenca o es mínimo. ¿Sí? Piensen que lo que dijimos antes, el volumen del agua subterránea es unas 5.000 veces mayor al de los ríos, 0,9% versus 0,00018. Entonces, esas 5.000 veces más agua que hay en, el, en profundidad alimentan a este río y hacen que por más que no llueva por meses, el río sigue teniendo agua, cosa que no ocurre en un río influente. Bueno, la geoforma principal de los ríos son los valles, ¿no? Este es el río Colorado en el centro de la Argentina, entre La Pampa y Río Negro. Es un río en esta zona meandriforme. Acá vemos el valle, el cauce principal, con algunos cauces abandonados, meandros en media luna, y vamos a ver un ratito qué son. Los valles son formas negativas del terreno, o sea, eh, zonas bajas que el río ha excavado, tienen distintos tamaños y pueden estar ocupadas en forma permanente o no por ríos. O sea, ríos permanentes, ríos transitorios. eh, y la excavación de estos valles, que la lleva a cabo el agua, se dan por tres situaciones: profundización, ensanchamiento o alargamiento. O sea, en las tres dimensiones, ¿no? Hacia abajo, hacia los costados o hacia adelante y atrás. Y vamos a hablar un poquito de estos tres procesos que nos van a dar una idea de cómo puede evolucionar un río, pensando siempre en que la obra que yo vaya a construir, cualquiera sea, si está cerca o en un río, eh, puede verse afectada por un río que va evolucionando constantemente. La profundización del valle se da cuando el río tiene mayor energía que la que necesita para transportar su carga. Y acá tenemos el diagrama de Hultstrom que habíamos visto en la teórica de rocas sedimentarias. Y vemos que la velocidad del flujo, la granulometría, y para una cierta granulometría cualquiera, hay una velocidad de la corriente en la cual el río va transportando todo el material. Si es más baja, deposita, y si es más alta, erosiona. Cuando la velocidad del río es alta para la granulometría que tiene el material, va a empezar a erosionar verticalmente. Y hay distintos procesos: acción hidráulica, abrasión del piso del valle, perforación de hoyos, alteración del lecho del río. No vamos a entrar mucho en detalle. Pero, ¿cómo se ve esto a nivel geomorfológico? ¿Qué es lo que veo en un río que ha profundizado? Y habría que ver si sigue profundizando o no, pero por lo menos en el pasado. Acá hay algunos ejemplos. ¿Cómo se ven desde el Google Earth? Que es la práctica que vamos a llevar a cabo cuando terminemos estas teóricas, y cómo se ve en el sitio, ¿no? Una profundización vertical. El ensanchamiento de los valles se da por diferentes procesos: erosión lateral, lavado pluvial, o sea, por la lluvia que va erosionando los laterales del valle,
formación de cárcavas en las márgenes, meteorización y remoción en masa, un tema, remoción en masa lo vamos a ver en otra clase, y la misma acción hidráulica de sus afluentes. Entonces, este es un valle fluvial y acá tenemos el lecho actual o el lecho menor, es el canal por donde el agua transita la mayor parte del tiempo, ¿sí? Un perfil transversal de un río, pero tenemos otras cosas. Tenemos un sector que es la planicie aluvial o la llanura de inundación, también llamado lecho mayor estacional, que es el sector que alcanza el río en general todos los años o cada 2 años, tiene que ver con las crecidas, y esto tiene que ver con el hidrograma anual, ¿sí? En alguna época del año, dependiendo del río de las condiciones del río, en algún momento viene más agua y entonces ese río crece y desborda hasta acá, ¿sí? Toda esta zona, una zona plana, es la planicie de inundación o aluvial, es la zona que se inunda muy frecuentemente. Después podemos tener una terraza baja, la primer terraza, también llamado lecho mayor excepcional, que puede ser alcanzado en una crecida extraordinaria, ¿sí? Que se puede dar cada 10, 20, 40 años, viene una crecida mayor porque se da una combinación de más precipitación, eh, bueno, viene más agua y puede llegar a inundar esa terraza baja. Después puede haber otras terrazas más arriba, que vamos a ver ahora por qué se forman, pero hasta acá el agua llega. Seguro y muy frecuentemente la planicie aluvial, y cada tanto el agua puede llegar acá. Lo podemos ver nosotros en el terreno, quiebres de pendiente con terrazas, y hay que tenerlo en cuenta porque si uno construye acá, se le va a inundar todos los años, y si uno construye acá, se va a quedar tranquilo, va a seguir construyendo, va a estar muy contento con su casita o con lo que vaya a construir, y en alguna vez el agua le va a pasar por arriba. Si no hace ninguna obra, esto es así naturalmente. Tenemos la erosión lateral o migración del cauce, que tiene que ver con el flujo turbulento que se da en los ríos meandriformes. Esto es un río meandriforme, que es la forma más típica que tienen los ríos. Los ríos rara vez son rectos, tienen una cierta sinuosidad, que va a tener que ver con la pendiente del terreno, con la cantidad de material que transporte, con el caudal que tenga el río. El río meandriforme no es un río estático. Estos meandros que vemos así, en realidad, si uno lo ve en cámara rápida, el río va haciendo esto y va barriendo toda un área que es la planicie de inundación, ¿sí? ¿Y cómo es que barre? Bueno, el agua, cuando hace estos meandros, cuando gira, si uno lo ve en una sección, en un corte, va dando vueltas en forma de torbellino. En un corte hace esto. Y este tipo de torbellino lo que hace es erosionar la cara externa, la cara convexa del, del meandro, y ese material lo tira, lo deposita en la cara interna del otro lado. Entonces, lo que vemos típicamente es una zona escarpada de erosión en el sector externo del meandro y una barra, o sea, un depósito en el sector interno. Esto hace que a medida que yo voy socavando de este lado y depositando de acá, el río va migrando lateralmente hacia afuera. Después puede volver. ¿Sí? El movimiento es así. ¿Por qué? Porque cuando llega a algo más duro o al borde de la escarpa que genera la planicie de inundación, el río empieza a girar para el otro lado. También eh, en alguna crecida el agua puede necesitar ir más rápido porque viene mayor volumen, y entonces de repente genera un canal nuevo por acá y deja inactivo este meandro, ¿sí? Y acá lo que vemos son cómo son los depósitos.
Excava de este lado, deposita de este, me genera una barra lateral. Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre acá. Y en el centro, el movimiento del agua es hacia el centro. Va excavando de los dos laterales, deposita en el centro y me puede generar una barra longitudinal acá, una pequeña isla, si se quiere, en el centro del cauce. Acá lo que vemos es la secuencia, ¿no? Bueno, tenemos el río, erosiona de acá, acá en dos va generando barras laterales. Acá vino una crecida y entonces el río siguió de largo, no dobló porque venía mucho caudal, me generó acá un depósito. Bueno, hay canales laterales, todo esto lo podemos ver, ahora vamos a ver algún ejemplo, pero esto es las etapas de una migración lateral de un cauce. Erosión en las afueras, depositación en el centro, y de este lado cada vez se va más para afuera, de este lado cada vez más para afuera, y entonces el meandro se va haciendo más pronunciado, cada vez más pronunciado, cada vez más pronunciado, hasta que el río, con la velocidad que tiene, no puede dar tanta vuelta, tiende a cortar. Cuando viene una crecida, viene mucha agua y pasa por arriba y forma un nuevo cauce. Lo que me deja acá es lo que llama un lago en media luna, o algún meandro abandonado, que podemos ver acá. Esto ya no está activo, pero muchas veces tiene agua porque el nivel freático está muy alto. Todo esto es una planicie de inundación. Vemos lo que se llama la faja de meandros, ¿sí? Esto es un buen ejemplo. Este es el Río Negro, en la Argentina, y vemos un canal activo recostado sobre la margen este de la planicie de inundación, y esta es la faja de meandros. Hay un montón de meandros, canales que algunos tienen agua, otros no, y son antiguos cauces del Río Negro. Toda esta es una zona inundable. Si viene una crecida, el agua puede volver a tomar algún antiguo canal, puede modificar un poco el, su recorrido, pero todo esto es la planicie de inundación y es una zona inundable. Fíjense que lo que tenemos acá son cultivos, no hay gente viviendo, más allá de alguna vivienda rural, no hay una gran ciudad en esta zona porque es una zona totalmente inundable. Pero porque hay cultivos, porque el nivel freático está alto, tengo disponibilidad de agua, tengo suelos fértiles y es una muy buena zona para producir, sabiendo que en algún momento viene una crecida y barre con todo, ¿no? Y acá tenemos la evolución de un río que tiene un primer cauce, empieza a divagar, a migrar lateralmente y va ampliando la planicie de inundación y va generando esta zona. La planicie de inundación eh, se genera fundamentalmente por la migración lateral del cauce y además por las inundaciones, las crecidas que van ocupando ese espacio y van barriendo todo, pero fundamentalmente por la migración lateral del cauce. Al ir migrando lateralmente, va comiendo el lateral del cauce y puede generar remoción en masa, o sea, un movimiento del terreno hacia abajo por erosión del pie y descalce. Fíjense, esto que se ve acá es un ferrocarril, las vías que han sido descalzadas porque el río estuvo erosionando el pie, ¿sí? Acá tenemos un modelo de laboratorio en el cual tengo un río artificial, una cama de arena con agua que va mostrando como si fuese un río natural. Ese río se rectifica. Y esto es típico de las ciudades, ¿no? Rectificamos un río y la gente empieza a construir al borde del río, porque es hermoso estar al borde de un canal, pero ese canal eh, naturalmente tiende a volver a su estado original. ¿Por qué? Porque el río no tiene meandros porque sí, sino porque es el estado de equilibrio natural para esa pendiente, para esos sedimentos, para esa velocidad del río, ¿sí? Dependiendo de justamente de la velocidad que está dada por la pendiente de la carga sedimentaria, el río tiene mayor o menor sinuosidad. Si el río es
forma meandros naturalmente y yo quiero eliminar esos meandros, el río vuelve a alcanzar ese equilibrio y vuelve a erosionar lateralmente. ¿Sí? No se va a quedar quieto porque nosotros lo canalicemos. Y eso es clave porque muchas obras de ingeniería tienden a canalizar un río sin protegerlo y, bueno, obviamente el río vuelve a su estado original. Después tenemos el alargamiento a nivel longitudinal. ¿Sí? Y eso se da por erosión retrocedente hacia las cabeceras, por un aumento de las vueltas de meandro, o sea, sumo longitud al perfil longitudinal, justamente, al largo del río, o por una depositación en la desembocadura y voy ganándole terreno, si se quiere, al mar o al lago donde deposita. Y la depositación en la desembocadura se puede dar por un descenso del nivel de base, por un ascenso del terreno. Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Hay algo que se llama nivel de base de un río. El nivel de base es el límite topográfico por debajo del cual el río no tiene capacidad de erosionar verticalmente. El mar es el nivel de base final. Nada puede erosionar por debajo del mar porque cuando el agua entra al mar, el río llega al mar, la sección se ensancha hasta el infinito y la velocidad tiende a cero, entonces no tiene ninguna capacidad de depositar y lo que hace, perdón, de erosionar y lo que hace es depositar todo el material que trae. A nivel local, ese nivel de base puede ser un lago, puede ser otro río o puede ser un nivel de rocas muy resistentes que el río no tiene capacidad de erosionar y entonces eso también es un nivel de base. Cuando se encuentra con unas rocas muy resistentes, puede pasar que forme una cascada o una catarata. Y acá vemos un ejemplo. Eh, hay un nivel de rocas que tiene una, una inclinación un poquito menor a la del terreno. De acá para arriba el río va erosionando, llega hasta este nivel, no lo puede pasar. Queda un resalto y por debajo el terreno vuelve a ser menos resistente, más blando y el río sigue erosionando por acá. Pero este banco clarito que vemos acá, el río no tiene capacidad de erosionarlo o le va a llevar muchísimo tiempo y va a quedar un resalto ahí durante mucho tiempo hasta que a la larga lo vaya desgastando y pueda generar un perfil continuo. Y otro nivel de base puede ser un lago, un río, en el cual llegamos hasta acá, aumento la sección hasta el infinito, por conservación del caudal. La velocidad baja a cero, no hay forma de erosionar nada, y a la salida del lago vuelvo a tener capacidad de erosionar. Relacionado al nivel de base, hay algo que se llama perfil de equilibrio. El, un río que está equilibrado es un río que a nivel longitudinal tiene un perfil de equilibrio. ¿Qué significa esto? Un río nuevo va a ir transitando un terreno que tiene una forma irregular. Hay zonas que va a ir erosionando, hay zonas que va a ir depositando y a la larga va a generar una forma del perfil que es la forma ideal en la cual hay un equilibrio entre erosión y depositación, un equilibrio dinámico. Hay erosión, hay depositación, pero en total el río deposita y erosiona lo mismo, está balanceado y el río deja de erosionar verticalmente porque ha alcanzado su punto equilibrado. No es que el río va incidiendo verticalmente hasta el centro de la Tierra, sino que cuando alcanza un perfil equilibrado, esa es la forma eh, estable en la cual un río se va a mantener. Ahora, si yo modifico el nivel de base, lo subo o lo bajo, el río va a volver a acomodarse
a ese nuevo nivel de base. Y si yo subo el terreno o bajo el terreno, lo mismo. El río se va a mover hasta alcanzar otra vez ese perfil equilibrado, que depende de las características que tenga el río. La forma que tiene un río de alcanzar ese perfil de equilibrio está relacionado a la incisión vertical y a la depositación, pero también está relacionado con un alargamiento tanto por depositación en el final del río como por erosión retrocedente en la cabecera. Esta erosión retrocedente se da cuando, por ejemplo, desciendo el nivel de base o cuando haciendo el terreno. Y es lo que se llama rejuvenecimiento. Por ejemplo, si yo tengo un río equilibrado, llega al nivel de base, de repente ese nivel de base baja y entonces me genera un resalto. Y entonces empieza a haber una erosión retrocedente desde la desembocadura hacia arriba, cada vez menor, hasta alcanzar un nuevo perfil de equilibrio. O sea, el perfil de equilibrio era así, bajó el nivel de base y esto tiende a ser así. Un ejemplo en el Río de la Plata. Esto es el delta del Paraná, este es el río Paraná, este es el río Uruguay, forman el Río de la Plata. Acá como referencia está la isla Martín García. Este es el delta del Paraná. El Paraná tiene una carga de sedimentos mucho mayor al Uruguay. El Uruguay es un río mucho más limpio. Y cuando llega al estuario del Río de la Plata, deposita lo que trae y forma este delta. Como el aporte de sedimento es muy grande, el delta va creciendo a lo largo del tiempo. Esto era hace 40 años atrás, esto es más o menos ahora, el año pasado, y tenemos como referencia la isla Martín García, que estaba muy lejos del delta, ahora está pegada. Eh, este punto de acá es este de acá, ¿sí? El delta ha ido avanzando, y esto es un pronóstico de cómo era, bueno, cómo era en el 1800, 1900, 2000, y en el 2100 se espera que llegue a la ciudad de Buenos Aires. Eh, por otro lado, hay infinidad de emprendimientos de viviendas, de countries, de barrios cerrados en esta zona que es completamente inundable, y bueno, ahí es otro tema, ¿no? Sube el nivel freático, suben los pozos ciegos, tiene muchas complicaciones, Nordelta y toda esta zona. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el delta está avanzando para depositar sobre sobre el Río de la Plata, porque hay un aporte de sedimentos, pero también lo que hay es cambios en el nivel de base. Fíjense que pasa que no solamente es el nivel de base lo que cambia, sino a veces dijimos hay un ascenso del terreno. Ese ascenso puede ser tectónico, puede ser que haya un ascenso por placas que van chocando, puede ser que haya una falla que levante el terreno en algún sector, o puede ser, como en este caso, en el límite casi entre Neuquén, Mendoza y Chile. Eh, Esto es muy cerca del complejo volcánico Laguna del Maule, y hubo un evento que depositó material volcánico, una capa de 50 metros de ceniza y otros materiales volcánicos sobre toda esta zona, parejito. Y lo que se ve en una imagen satelital es esto, el terreno muy, muy liso, muy plano, porque la ceniza fue tapando los altos y bajos y dejó todo al mismo nivel. Pero había un río acá, un pequeño arroyo, que es el arroyo Puente de Tierra, que es un afluente de un río más grande. Eh, Al taparse de cenizas, el río como tiene un perfil longitudinal ya más o menos equilibrado, uno lo tapa de ceniza, el río empieza a erosionar para volver a su equilibrio, a su perfil longitudinal equilibrado. Fíjense que
este cauce principal tiene mayor caudal, ya pudo cortar esos 50 metros de ceniza y volver a su estado equilibrado, pero este afluente que tiene muy poco caudal, fíjense que está prácticamente seco, tiene un aporte muy esporádico, todavía no logró volver a su equilibrio. Y lo que tenemos es un rejuvenecimiento fluvial, o sea, este pequeño arroyo venía circulando por encima de esas cenizas hasta que caía en un río que ya estaba más bajo porque ya había cortado la ceniza. Entonces tenemos un resalto, una cascadita. Al caer el agua en esa cascadita, empieza a generarse un torbellino que favorece la erosión y empieza a haber una erosión retrocedente desde este resalto, que ya no está más, hacia arriba. Y esta onda de rejuvenecimiento va yendo hacia la cabecera hasta que el río vuelva a alcanzar su perfil equilibrado. Este cuadrado que se ve acá es esta zona donde está sacada esta foto y vemos que acá la cascadita, que son varios metros, está en esta zona. ¿Por qué no avanza si las cenizas son muy lábiles, muy fáciles de erosionar? Que este río tiene muy poca agua. ¿Sí? En una lluvia, cada vez que llueve va retrocediendo un poquito. En la misma zona, un poquito más al oeste, está el arroyo Curamileo o Curamillo, también en la misma zona, trae un poco más de agua y fíjense que ya está mucho más encañonado, mucho más encajonado. Esto es una foto desde tierra y está sacada desde acá mirando hacia el sur, hacia el sudeste, y esto es en superficie. Fíjense, estas cárcavas son los pequeños afluentes, cómo va avanzando la erosión retrocedente, y fíjense que este valle, que debería ser un valle típicamente en B, cortado por un depósito de cenizas y el río sigue ahí abajo. O sea, tenemos una terraza, en este caso, vamos a hablar de terraza, que el cauce, una vez que corte verticalmente hasta alcanzar su perfil de equilibrio, y alcance la profundidad a la cual debería estar equilibrado, va a empezar a migrar lateralmente y va a barrer con todas estas cenizas una vez que esté equilibrado. O sea, lo primero que hace el río es incidir hasta alcanzar el equilibrio y luego empieza a migrar lateralmente y va a volver a tener su valle original en algún tiempo. Otro ejemplo de perfil desequilibrado es, bueno, la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú es un nivel de base local que está dado por una capa de basaltos muy resistentes. Este sí es un río bastante caudaloso, pero no ha podido erosionar estos basaltos. Acá está el cauce principal y fíjense que el agua ha erosionado desde esta punta hasta acá, lo mismo, igual que esto, ¿sí? Un afluente con un cauce principal mayor poder erosivo, que está más bajo topográficamente y que tiene un resalto. En este caso es una ceniza muy fácil de erosionar, en este caso es un basalto muy resistente y bueno, ha retrocedido bastante, pero todavía le queda mucho para terminar de elaborar el cauce. El que no conoce la Garganta del Diablo, bueno, muy recomendable. Esta es la que veíamos recién, estado argentino, y del otro lado, desde Brasil, recomendable, mucho caudal, pero un terreno muy resistente. Eh, Otros ejemplos de cascadas, bueno, hay en todo el mundo, ¿sí? En el río Yellowstone también, un sector de rocas más resistentes. En Ecuador hay en la zona de Baños, la ruta de las cascadas, hay una gran cantidad de cascadas, en general chicas, pero muy, muy bonitas. Fíjense que acá tenemos un cauce principal con mayor caudal, mayor poder erosivo y un afluente de bajo caudal que todavía no ha podido erosionar esta,
esta capa y entonces tenemos así unas cascaditas, unos valles colgantes. Eh, ¿Por qué pudo haber ocurrido esto? Bueno, por ejemplo, porque bajó el nivel de base y entonces hay una onda que va retrocediendo y va erosionando hacia atrás. Eh, el perfil de equilibrio también se puede alterar de forma antrópica. Lo podemos alterar nosotros. ¿Cómo? Construyendo una presa, fundamentalmente. Este que está en rojo es el perfil equilibrado de un río. El río nace por acá arriba, desemboca en el océano y tiene un perfil longitudinal más o menos así. Está perfectamente equilibrado. Ahora yo construyo una presa. Lo que estoy generando es un nivel de base local. Y es como si yo cortara el río en dos. Ahora, este río deposita en este embalse y acá nace un nuevo río que termina en el mar. Resulta que este río termina abruptamente, con lo cual tenemos para que tener esta forma típica que tienen los ríos, necesitaría que esta zona sea más tendida y este río necesitaría que esta zona sea más vertical. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el río va a empezar a depositar material en esta zona hasta alcanzar un nuevo perfil equilibrado. El perfil equilibrado va a terminar colmatando la presa y en esta zona va a empezar a excavar para tener una cabecera más empinada, que es lo que necesita el río para fluir normalmente. Todas las presas generan una depositación de material en su embalse y una erosión aguas abajo de la presa. Todas. ¿Sí? Algunas más que otras. Depende también de la carga sedimentaria que tenga el río. Si este río transporta mucho material, al llegar al embalse, de nuevo, por conservación del caudal, tengo un ensanchamiento abrupto de la sección, baja la velocidad y entonces decanta, ¿sí? Y me empieza a colmatar el embalse. Algunos ríos traen poca carga sedimentaria y eso hace que la vida útil del embalse sea alta. Otros ríos traen muchísimo material y colmatan rápidamente la presa. Pero todas las presas tienden a colmatarse, todas las presas generan erosión aguas abajo. Bueno, dijimos que una falla que me levanta el terreno puede hacer que se altere el perfil de equilibrio y otra vez tenga necesidad de volver a ese perfil original. ¿Sí? Si yo tengo un río equilibrado, de repente hay una falla, me levanta un sector o me baja el otro, ¿qué va a pasar? Bueno, esto tiende a volver al nivel original que era este. ¿Cómo tiende a volver? Erosionando esta parte y depositándola acá. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a ver, acá hay un resalto, ese resalto empieza a erosionar hacia atrás y tengo una onda de rejuvenecimiento que va hacia arriba y una depositación hacia abajo. Finalmente alcanzo otra vez el mismo perfil de equilibrio previo. Si esta falla se reactiva, vuelve a ocurrir. Bueno, hay algo que se llama ciclo de Davis. Davis fue un geólogo que hace más de 100 años, bastante más de 100 años, eh, estudió los ríos de la zona de los Apalaches y postuló que los ríos de alguna manera estaban vivos y tenían un periodo de juventud, de madurez y de senectud o ancianidad. Eh, los ríos jóvenes son ríos que tienen mucha energía, los ríos maduros no tanto, los ríos viejos muy poca energía. Entonces, en la juventud de un río, los valles son angostos, típicamente con un perfil transversal bien en una V corta muy marcada, tienen un poder erosivo vertical muy alto y como todavía no alcanzaron su perfil longitudinal de equilibrio, no migran lateralmente. Tienen fuertes pendientes y son comunes las cascadas, los rápidos, porque todavía no ha logrado erosionar completamente el terreno para llegar a un perfil de equilibrio. Y tienen más o menos esta zona, esta forma.
típico río con un valle en B, con laderas muy escarpadas, ¿sí? Donde se nota que la erosión es principalmente vertical. Fíjense que está todo el valle ocupado por agua, no tiene planicie de inundación, no erosionó, no migró lateralmente. Este es el río Hielo en Chubut, el río Percy en Chubut también, el río Yunancay en Ecuador. Fíjense, ríos encañonados que claramente están erosionando hacia abajo y no lateralmente, porque todavía no alcanzaron el perfil de equilibrio. Un río maduro es un río que ya alcanzó su equilibrio a nivel longitudinal y también empieza a desarrollar o está desarrollando una planicie aluvial y empieza a migrar lateralmente. O sea, cuando el río alcanzó su perfil longitudinal de equilibrio, empieza, ya no erosiona verticalmente, empieza a migrar y a erosionar lateralmente para construir un valle más ancho. Ya no tenemos cascadas, no tenemos resaltos, eh, y típicamente tenemos una faja de una planicie aluvial en la cual el río fue migrando. Podemos tener meandros abandonados, eh, y bueno, fíjense que este río está recostado sobre la ladera izquierda, sobre la ladera norte, en este sector, pero antiguamente estuvo en este otro sector y fue migrando. El río Colorado también es un río maduro. Esta es una sección transversal del río Colorado, donde tenemos paleocauces, y ya el río ha evolucionado y ha ido migrando lateralmente. Acá tenemos también ríos maduros y llegamos a la etapa senil, en la cual el río tiene una pendiente muy suave, ha divagado muchísimo, los valles son extremadamente anchos, superan a la faja de meandros, o sea, han migrado muchísimo y están en una zona de bañados, en una zona inundable, con un nivel freático alto, eh, y tenemos muchas lagunas dentro de una gran planicie de inundación, ¿sí? Por ejemplo, el río Paraguay, el río Paraná es un claro ejemplo de un río senil, donde tengo una amplitud de la planicie de inundación muy extensa, ¿sí? Con muchos meandros, a muchos canales, antiguos canales, algunos abandonados, otros que se reactivan. eh, Extremadamente de varios kilómetros de ancho la planicie de inundación. Y dentro de un mismo río, en realidad tenemos sectores, si bien este es un río que ya ha madurado, ya ha alcanzado su perfil de equilibrio, un río joven puede asemejarse a un río que está en la cuenca alta, un río maduro en la cuenca baja y un río senil en la cuenca media, en la cuenca baja, ¿sí? Donde en la zona superior predomina la erosión, en la zona media el transporte y en la zona baja la depositación. Cuando el terreno se levanta o el nivel de base baja, el río tiende a profundizar. Y si tenía un río que era maduro, por ejemplo, se rejuvenece, lo que se llama rejuvenecimiento fluvial. Esto que vemos acá es un río, tiene los meandros muy marcados, es un río claramente maduro, pero bajó el nivel de base y entonces el río incide, erosiona verticalmente. Y lo que tenemos, si el nivel de base baja muy rápido, el río no llega a generar terrazas y lo que genera son meandros encajonados. Baja rápidamente y entonces lo que hace es erosionar para abajo. Una vez que alcance el equilibrio, va a volver a migrar lateralmente. Pero tenemos lo que se llaman meandros encajonados. Esto es un síntoma de que o el terreno ascendió o el nivel de base bajó muy rápidamente. Y ejemplos de esto tenemos unos cuantos. Bueno, cambiamos de tema.
hay algo que se llama diseño de la red de drenaje, que es cómo se presenta no un curso, no un cauce, sino toda la red de drenaje de una determinada cuenca, de una zona, de un sector. Cómo se relacionan los cauces entre sí. Y eso tiene que ver con las características del terreno, de la resistencia del material, la heterogeneidad, la anisotropía, y nos da una idea de qué tipo de materiales podríamos llegar a tener en superficie visto desde lejos, ¿no? El diseño más típico es un diseño de drenaje dendrítico, donde hay una ramificación irregular de los tributarios hacia un cauce principal. Y en general forman ángulos agudos, no son como las ramas de una planta. Y esto se da cuando el terreno es más o menos uniforme, eh, todo más o menos parejito, típicamente cuando tengo rocas sedimentarias horizontales o rocas ígneas masivas sin eh, diferenciación entre un sector y el otro, ¿no? Esto es un río dendrítico. El río Negro en Uruguay, fíjense que tiene un cauce principal y acá tenemos un esquema. Los tributarios te van abriendo como las ramas de una planta, ¿sí? De un árbol. El tronco principal es el cauce principal y los tributarios se van abriendo como ramas, se van ramificando. Esto es típico cuando el terreno es homogéneo. Después puedo tener un diseño enrejado, cuando los tributarios forman eh, ángulos rectos o, digamos, paralelos entre sí. Y están muy relacionados a rocas sedimentarias que están inclinadas. Por ejemplo, esto, ¿no? Tengo cauces principales que son paralelos, con tributarios que están casi a 90 grados. ¿Por qué? Porque tengo una secuencia de rocas que inclinan así y entonces hay distintos, sobre todo rocas sedimentarias inclinadas, entonces hay rocas que son más débiles que otras y el cauce se mete, se encaja en un nivel de rocas más débiles y al lado hay una más resistente y al lado por ahí otra más débil, entonces empiezan a hacerse paralelos los cauces y son cortados en ángulos más rectos. No sé si se ve bien esta imagen, pero estas son las sierras subandinas, típico diseño enrejado. Después tenemos un diseño distributario, eh, que se da cuando un cauce se abre. ¿Dónde? Fundamentalmente en los deltas. Este es el delta del Paraná. Tengo un cauce principal, en este caso son varios cauces principales, y cuando llega al estuario del Río de la Plata, deposita el material y se abre, se ramifica, ¿sí? Pero al revés del diseño dendrítico. Si esto fuese un diseño dendrítico, el río iría para el noroeste, pero el río está descargando. O sea, viene un cauce, llega a una sección más grande y desparrama el material y va avanzando hacia, en este caso, el Río de la Plata, en lo que es un delta. Después puedo tener un diseño radial cuando tengo un sector más alto y los ríos bajan de esa zona hacia una zona más baja. Cuando tengo, por ejemplo, un cono volcánico o un cerro más bien aislado, donde en esta zona más alta tengo mayor precipitación y el agua escurre desde, en este caso, de este volcán hacia, hacia abajo, en forma radial, ¿no? Lo opuesto es un diseño centrípeto. Tengo una zona baja donde el agua, digamos, funciona como un nivel de base de distintos arroyos o ríos que terminan ahí. Eso sería un diseño centrípeto. Este es el gran bajo del Gualicho, en Río Negro, una zona que está por debajo del nivel del mar y centraliza muchos ríos que terminan, son pequeños arroyos que terminan en este bajo. Muchas veces, cuando estoy en una zona más bien árida, el aporte del agua es bajo y entonces ahí el agua se estanca, empieza a evaporarse y me genera eh, una salina, ¿no? Bueno, y hay otros diseños de drenaje.
muchísimos. ¿Sí? Vemos algunos. Cada uno de estos está relacionado con características que tiene el terreno y me dan una idea de qué puede estar pasando en esa zona antes de que vaya a chequearlo. Después tenemos algo que se llama el control estructural. El control estructural es cuando un río eh, atraviesa una zona que puede ser una falla, una diaclasa, un cambio litológico, una zona que hace que el río se encajone ahí porque le es más fácil erosionar esa zona, porque el material es más blando y entonces se rectifica. Estos son los saltos de Moconá, donde tenemos una falla longitudinal del cauce y entonces genera un escalón en el propio río Uruguay. Pero ejemplos de control estructural hay varios, ahora vamos a ver alguno, y es la forma típica en la que un río se rectifica naturalmente, porque encontró una zona más débil, muchas veces relacionadas con fallas, donde puede ir mucho más fácil que con las rocas que están a los... Bueno, esto es el diseño. Después tenemos el hábito. ¿Qué es el hábito? Es el grado de sinuosidad y la cantidad de canales que tiene un determinado río. Está definido por la sinuosidad y por el número de canales. Y hay distintos hábitos. Un río recto es un río que tiene baja sinuosidad y es monocanal, tiene un único canal. Este mismo río, si tiene mayor sinuosidad, es un río meandriforme. Acá hay un término intermedio, a veces se habla de río sinuoso cuando no llega a ser tan meandriforme, tampoco es recto, o sea, tiene una pequeña sinuosidad, a veces se le dice río sinuoso. Eh, Cuando yo tengo distintos canales en un mismo río y esos canales forman un cauce más bien recto, hablo de un río entrelazado. Cuando tiene mayor sinuosidad es un río anastomosado. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de esto. La sinuosidad de un río y la cantidad de canales tiene que ver con la pendiente, los sedimentos que transporta, el caudal, ¿sí? Hay unas cuantas variables que hacen que un río sea más o menos recto, fundamentalmente la pendiente, pero no solo la pendiente. Eh, y bueno, a medida que el río va evolucionando y va tendiendo al equilibrio, eh, se va volviendo un poquito más sinuoso o no. Digamos, un río joven tiende a ser monocanal y poco sinuoso, ¿no? Y un río más maduro empieza a migrar más lateralmente. Esto es un río recto, o perdón, un tramo del río recto en el río Colorado que viene de un sector de rocas sedimentarias más débiles y atraviesa una sierra y la atraviesa justamente a través de una discontinuidad, una falla que hay en esta zona. Estos son rocas ígneas bastante más duras, más resistentes, y entonces el terreno encuentra una fractura y se mete por ahí, el río encuentra una fractura en el terreno y se mete por ahí. Por eso, como esta fractura es lineal, el río se rectifica. Le cuesta migrar lateralmente porque estas son rocas muy resistentes. Ahora, ese mismo río, un poquito más arriba y un poquito más abajo le ocurre lo mismo, es un río altamente meandriforme, como lo vemos acá, con lagos en media luna, una faja de meandros importante, ¿sí? Con una pendiente bastante baja. Un río entrelazado donde hay un, eh, una forma bastante recta, una pequeña sinuosidad, pero bastante recta, pero con estas barras o islas en el medio que generan distintos canales dentro de un mismo cauce. ¿Sí? El cauce es uno solo, pero tiene distintos canales en el medio. Y esto es un río anastomosado, ¿sí? Con múltiples canales muy sinuosos entre sí,
pero hay una faja de canales. El río claramente es todo esto, pero tiene mucha carga sedimentaria, ha generado como islas, barras entre medio de los canales. Bueno, me estoy apurando un poco porque tenemos todavía varios temas que conversar. Vamos a hablar un poco de la erosión hídrica y nos metemos un poquito en lo que es el proceso sedimentario: erosión, transporte y depositación. Los ríos tienen una gran capacidad de erosión, eh, y una vez que parte de la lluvia se infiltra y empieza a saturarse el terreno, el agua empieza a escurrir superficialmente. Y al escurrir superficialmente, arrastra partículas sueltas, y va cargando de sedimentos a este flujo. Eh, Cuando yo tengo vegetación, la vegetación absorbe mucho de esta agua que cae, y entonces hace que el agua, el escurrimiento superficial sea menor. Y además, la vegetación con las raíces retiene el suelo, por lo menos la capa más superficial del suelo, y entonces el agua que escurre superficialmente arrastra mucho menos sedimento. Cuando yo elimino la cobertura vegetal, tengo más agua, con más poder erosivo, con más arrastre de sedimentos. Y eso genera flujos, aludes, de barro, que arrastra material, ya lo vamos a ver en la clase de remoción en masa, puede generar flujos de detritos, distintos tipos de flujos. Obviamente, la topografía influye mucho: la pendiente, la vegetación, el clima, el suelo, la intensidad de las precipitaciones, la duración de las precipitaciones. Bueno, hay varios aspectos que influyen. Acá vemos rasgo de erosión pluvial, ¿no? O sea, la lluvia que escurre por un macizo rocoso sedimentario bastante débil, y estos canales que vemos acá están dados por la lluvia que viene, digamos, en todos lados, y acá se forma como una especie de cascadita y va erosionando eh, el terreno y genera estas formas muy bonitas. Después tenemos un mix entre erosión pluvial y erosión fluvial, que son las que son llamadas badlands o alquerías también en algunas zonas. Son este tipo de formaciones de macizos rocosos muy débiles en zonas donde llueve muy poco. Entonces, si estuviese en una zona más húmeda, todo esto estaría barrido, pero como llueve poco, está en un proceso de erosión que todavía no culminó, y cada vez que llueve un poquito hay una erosión importante y arrastre de material, y esto nos da la idea de que aguas abajo voy a tener un flujo cargado de material altamente peligroso. ¿Sí? Una badland se preserva porque llueve poco, un material muy erosionable con lluvias muy esporádicas. Ejemplo, la quebrada de Humahuaca. Fíjense todos estos rasgos de erosión, estos cácavas, canales que hay acá, un poco pluviales, un poco fluviales, que cuando llueve va erosionando, va arrastrando, y esta localidad que está acá abajo se ve afectada por todo el agua que baja por esta sierra. Otra zona donde llueve poco y el material es muy débil, en el río Santa Cruz. Esto es en Cordón Alto, en el valle y la parte inferior del río Santa Cruz, cerca de la futura presa La Barrancosa, Zepernik. Fíjense, todos estos rasgos de erosión están dados por escurrimiento superficial, más bien laminar, ¿no? Acá no hay o sea, hay un canal por acá abajo, pero el agua va bajando a nivel superficial por la ladera y va dejando estos pequeños canales muy interesantes, ¿no? Fíjense acá, el agua que cae por esta divisoria de aguas va generando rasgos de erosión generalizado. ¿Por qué? Porque el terreno es muy débil.
y acá atrás se ve el río Santa Cruz. Bueno, ¿cuándo se produce erosión? Cuando la velocidad del flujo supera este umbral, ¿no? Tiene que ver con la granulometría. En función de la granulometría voy a necesitar mayor velocidad para que haya erosión. Eh, Cuando la velocidad es alta para la granulometría que tengo, genera erosión, ¿no? Esto ya hablamos de este diagrama de Hultstrom. Las partículas gruesas necesitan una velocidad mayor para que empiece la erosión, pero si después esa velocidad baja, el material se sigue transportando, o sea, una vez que rompí la inercia y lo puse en movimiento, voy a necesitar una velocidad menor a la de erosión para que haya depositación. O sea, si yo necesito no sé, 300 centímetros por segundo para poner en movimiento una grava, después para frenarla no necesito 300, necesito bastante menos. ¿Sí? Necesito, no sé, 70. O sea, hay una inercia que una vez que empezó en movimiento, sigue en movimiento y necesito bajar más de lo que necesitaba para ponerla en movimiento. Y lo mismo ocurre con todas las partículas y en el caso del material fino, muchas veces se aglutina y entonces por más que sea una arcilla, en realidad tengo una pelota tamaño grava de arcilla, ¿no? Que una vez que entra en suspensión, se desarma esa pelota y ahora tengo un material mucho más fino. Por eso necesito mucha energía para que empiece a moverse, necesito que esté prácticamente quieto para que decante. Porque una vez que se empezó a mover, empieza a rodar por el fondo esa pelota de arcilla, se va disolviendo, se desintegra y queda como partículas muy finas en suspensión. Y esas partículas muy finas necesito una zona completamente calma para que decante. Por eso las arcillas las voy a encontrar depositadas en el centro de un lago o en el mar bien metido para adentro, fuera del área de la rompiente. Bueno, esto un poco dice eso. La erosión fluvial por migración lateral, que es esto que decíamos antes, hace que sea una pésima idea construir mi casa en la cara externa de un meandro, ¿no? Porque yo estoy cerquita del agua, tengo una vista maravillosa desde el living, voy desayuno viendo el río todos los días hasta que lo veo demasiado cerca, ¿no? Acá la migración hace que este sector esté siendo erosionado y fíjense que acá hay una montaña de rodados, que es una barra lateral, que es exactamente esto que vemos acá, está depositando todo lo que erosiona de este lado, lo deposita de este otro. Entonces, pésima idea construir la casa acá, nulo conocimiento de los procesos fluviales. Después tenemos las cárcavas. Las cárcavas son, como dice ahí, una forma de erosión grave y es un proceso natural que mientras tengo vegetación está más o menos controlado. Cuando deforesto, fuimos porque pongo el suelo a disposición del agua y entonces la erosión es mucho mayor. Acá les traigo un ejemplo de erosión que tiene que ver con lo que hablábamos antes de rejuvenecimiento fluvial. Esto es una cascada que está en el límite entre Rosario y Gobernador Galvez, la cascada del Saladillo. Una cascada muy bonita que podría ser muy turística, pero que nadie conoce, muy poca gente la conoce. No está en la mejor zona de Rosario, pero bueno, hay un parque construido en esta zona que ya quedó fuera de la cascada. Esto es julio del 2005. Fíjense una imagen de Google Earth donde estaba la cascada. En agosto, después de una lluvia fuerte, la cascada retrocedió casi 200 metros. En enero del 2007 retrocedió otro tanto y en marzo del 2007 pegó otro salto enorme. Son más o menos 700 metros de retroceso en menos de 2 años. Es una cascada que estuvo ahí mucho tiempo. En realidad, acá hay un parque que entiendo que se construyó por la cascada, ¿no? Hay parrillas, hay una zona de recreación muy bonita. La cascada estaría un poco más arriba, inicialmente, pero retrocedió en una semana, pegó un salto enorme. ¿Por qué? Porque había
un nivel de suelo, de tosca, de un suelo carbonático bastante resistente, que durante muchos años el agua no lo erosionó, hasta que un día con una crecida logró cortar eso, y lo que había detrás era muy débil y lo barrió cientos de metros en pocas horas. ¿Sí? Fíjense, esto es una vista de cómo está actualmente la cascada. Eso que ven ahí es un puente, que es este puente que está acá. Es uno de los accesos a Rosario. Después hay un puente ferroviario también. Esta es la avenida de Circunvalación, y más acá hay un puente ferroviario. O sea, hay varios puentes ahí importantes de acceso a Rosario, eh, que, bueno, peligran por el retroceso de esta cascada. Bueno, ya hay un proyecto de estabilización de esta cascada. Entiendo que todavía no se llevó a cabo, pero está bastante avanzado. Eh, bueno, ¿qué se da esto? Por un descenso del nivel de base. Este arroyo desagua en el río Paraná, y en algún momento el río Paraná descendió su nivel, probablemente haya descendido primero el río de la Plata y antes de eso haya descendido el mar, y entonces viene avanzando hacia atrás, retrocediendo la onda de rejuvenecimiento. Todavía no ha terminado. Bueno, ¿cómo podemos controlar la erosión? De muchas formas, hay muchas estrategias. La principal es la reforestación, o mejor aún, controlar la deforestación, ¿no? Si no eliminamos la vegetación, eh, el suelo se retiene, el agua disminuye y todo es mejor. Si no se pueden, o además se pueden construir terrazas si uno quiere eh, bajar la energía del agua, puede construir escalones, y eso hace que el agua eh, descienda su velocidad de escurrimiento. Eh, Podemos generar una cobertura eh, natural o artificial, que está relacionada con la reforestación, pero a veces no solamente plantas, sino algún geotextil, alguna cobertura que haga que la erosión disminuya, por lo menos en esa zona. Eh, el cultivo en fajas o en contorno, en las zonas con alta pendiente, va siguiendo las curvas de nivel, o sea, va siguiendo la topografía. En vez de cultivar cortando la topografía, vamos generando como escalones, y la idea es reducir la velocidad del flujo, o sea, no generar canales que hagan que el agua baje más rápido. Y después, bueno, el redireccionamiento del escurrimiento superficial a través de una red de drenaje artificial, por ejemplo, la excavación de canales cubiertos con grava para que no puedan ser excavados, y conducir el agua por donde nosotros queremos, por una zona segura y no por cualquier lado. Acá hay ejemplos de forestación de laderas en la provincia de Santa Fe, en Colombia. Las terrazas incas o incluso preincaicas en Ecuador, en Perú, que tienen la función de disminuir la erosión fluvial, pero también de sostener las laderas y evitar deslizamientos. Vamos a hablar de estas terrazas cuando hablemos de remoción en masa, ¿sí? También en Jujuy, en distintos lugares, cultivos, bueno, los incas tenían muy claro estos sistemas de cultivos en terraza y todavía se siguen utilizando en Perú. Cultivos de contorno, cierra las ventanas, siguiendo las curvas de nivel, no, eh, no erosionando, no generando canales artificiales que corten la topografía, sino en forma paralela. Y después encauzado, escalas de agua. De esto vamos a hablar también cuando hablemos de remoción en masa, cómo conducir el agua a nivel tanto superficial como subterráneo. Eh, Control de erosión, acá está apuntado a una zona de inestabilidad, a un deslizamiento, en el cual el agua favorece la remoción del material y el asentamiento del terreno. Entonces, tratamos de desviar el agua de esta zona
a partir de lo que se llaman zanjas en espinas de pescado, o sea, captar el agua y conducirla por escalas de agua para ir bajando la velocidad y canalizaciones. Bueno, hay un montón de estrategias, las vamos a ver después también, de cómo evitar que el agua erosione a nivel superficial y también que se infiltre y genere un movimiento del terreno que no deseamos. Bueno, hablamos de erosión, hablamos de transporte. El transporte del río tiene capacidad para transportar material en solución, en suspensión y por arrastre, rodado o saltación. En solución, las partículas muy finas, eh, las arcillas, los limos, eh, y esto se mide en ppm, en partes por millón. Se calcula que los ríos en el mundo aportan más de 4 millones de toneladas de material en carga disuelta a los océanos. Después los océanos se encargan de redistribuir esa carga por la playa a través de las corrientes de deriva litoral, que ya vamos a ver de qué se tratan en un par de clases. Eh, Hay partículas también que son transportadas en suspensión, ¿sí? Sobre todo las partículas finas, y después las partículas más gruesas, las gravas y algunas arenas gruesas, van rodando, deslizándose o saltando como carga de fondo. Y llega un punto que ese material erosionado y transportado se deposita, la sedimentación. Eh, Volvemos al diagrama de Hultstrom. Las partículas pequeñas necesitan velocidades muy bajas para depositarse, pero las partículas más gruesas se depositan con un flujo en movimiento de menor velocidad que el que las erosionó, pero no necesariamente es cero. Eh, ¿Cuándo un río deposita material? Cuando baja la velocidad. ¿Cuándo baja la velocidad? Cuando baja la pendiente, cuando entro en una zona calma, pero en todos los casos, cuando aumento la sección de un río. Y esto es un viceversa. El principio de conservación del caudal me dice que el caudal es velocidad por sección. El caudal se conserva a lo largo del río. No siempre, porque voy teniendo aportes, ¿sí? Pero el caudal tiende a conservarse. Entonces, si yo, ya lo dijimos, si ensancho el cauce, baja la velocidad. Si yo bajo la pendiente, baja la velocidad y eso hace que el cauce se ensanche, ¿no? O sea, va en las dos direcciones. Hablamos lo que es la llanura de inundación o la planicie aluvial. Es la parte del valle que es ocupada frecuentemente en cada crecida. Cuando crece el río, sube el nivel hasta que desborda y al desbordar aumenta la sección. Al aumentar rápidamente la sección, disminuye la velocidad. Y lo primero que va a depositar son las partículas más gruesas, que son las que necesitan mayor velocidad para depositarse. Entonces, apenas empieza a rebalsar un poquito el agua del cauce, se deposita las partículas más gruesas. ¿Dónde? Apenas salen del cauce, alrededor del canal. Y las partículas más finas siguen en suspensión y van a ir depositándose a lo largo de la llanura de inundación, eh, sobre todo cuando el agua empiece a bajar y ahí van a decantar esas partículas. Entonces, si yo hago un corte transversal en una planicie de inundación, lo que voy a ver es un cordón de material grueso a los costados del canal, que es lo que se llaman albardones, y material fino, cada vez más fino a medida que me alejo del cauce. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Esto es un río con su planicie de inundación, desborda el río, crece, inunda la planicie, y cuando el agua baja, voy a ver esto. El material grueso se depositó apenas se empieza a ensanchar en la sección y el material fino termina decantando cuando el agua baja. Y voy a terminar viendo esto. Todo esto, material fino,
y estos que se llaman albardones, donde se deposita el material más grueso. Eh, Puede pasar cuando el agua baja, si hay una cierta pendiente que va hacia el río, que es lo más normal, el agua superficialmente vuelva un poquito para el río y termina rompiendo algunos albardones, pero en general van quedando, ¿sí? Un montículo alrededor del cauce. Bueno, ya vimos el Río Negro, esta es otra sección del Río Negro, con toda la planicie de inundación, la faja de meandros, infinidad de canales antiguos, muchos de ellos abandonados, del Río Negro. Esto es un ejemplo muy bueno, lo pueden ver en el Google Earth, acercarse, alejarse, donde toda esta sección es una planicie de inundación con depósitos de material fino que son buenos para el cultivo y además con mucha humedad. Bueno, la planicie de inundación es una de las formas, de las geoformas, eh, que estudia la geomorfología y que nos da una idea de hasta dónde se inunda una zona frecuentemente. Después tenemos las terrazas. Las terrazas se dan de dos maneras. La terraza baja, dijimos que está marcada por las inundaciones extraordinarias. Cada tanto, cada muchos, varios años, no frecuentemente, el nivel sube más y llega a una zona más alta que la planicie de inundación. Pero después hay otras terrazas, son las terrazas fluviales, que son antiguas planicies de inundación. Y acá vemos cómo se van formando. Yo tengo mi río, mi planicie de inundación, que es todo este sector, acá más verdecito, la zona que se inunda frecuentemente. Ahora, si este río rejuvenece, porque por ejemplo baja el nivel de base, entonces el río empieza a incidir verticalmente. Se pueden formar meandros encajonados, el río tiende a alcanzar otra vez el perfil de equilibrio y desciende verticalmente. Una vez que se equilibró, empieza a migrar y a formar una nueva planicie de inundación. Pero la forma acá abajo, fíjese, antigua planicie, el río erosiona verticalmente y empieza a migrar lateralmente otra vez. Y hay un pedazo de planicie de inundación que queda ahí arriba. Eso es una terraza. Y puedo tener varios eventos. Otra vez descender y volver a migrar. Puedo generar varias terrazas. Cada una de estas es un evento de rejuvenecimiento fluvial. Si yo no le di tiempo al río a que barra toda esa terraza y ya lo vuelvo a incidir, entonces van quedando terrazas altas, ya no van a ser alcanzadas por el río y que en algún momento, si el río sigue divagando lateralmente, las puede erosionar todas. Pero hoy por hoy las tengo ahí arriba como relictos de antiguos niveles del río, de antiguas planicies de inundación, que no van a ser alcanzadas por una crecida porque están totalmente fuera de contexto, pertenecen a otro momento del río. Plazas fluviales hay en muchísimos ríos. A veces las tengo de una sola margen, porque el río se recostó en una margen y las erosionó y me quedan de un solo lado. A veces las tengo de los dos, pero están al mismo nivel, ¿no? Acá hay un ejemplo. Esta es la planicie de inundación del río y esta es una terraza que ya no va a ser alcanzada. Ejemplos. Esto es la quebrada de Purmamarca. Acá pasa el río, ¿sí? Acá hay otro río y acá hay una terraza, está mucho más alto, acá hay un resalto importante, y esta zona ya no es alcanzada por este río ni por este, ¿sí? Otro ejemplo, el río Pinturas en Santa Cruz, cerca de la Cueva de las Manos. El río corre por acá abajo, esta zona que está arbolada, y acá varios metros por encima hay una terraza, y acá hay otra terraza, y ya el río nunca va a crecer hasta acá arriba, ¿sí? Esto no implica que el río inunda este nivel, sino que era un antiguo nivel inundable. El río Santa Cruz, lo mismo, acá vemos una escarpa, toda esta zona de acá es una terraza,
toda esta zona de acá. Acá el río se recostó y fue barriendo esta terraza que originalmente venía por acá, la barrió, lo mismo que de este lado, no la vemos más, la vemos acá y la vemos acá un pedacito. ¿Sí? Una terraza, acá hay otra terraza, este río tiene varias terrazas fluviales. El río Colorado en Estados Unidos también, fíjense que acá hay una terraza, el río nunca llega hasta acá, llegaba en algún momento cuando estaba más alto. Después tenemos como, esos son formas de erosión, y entre las geoformas de depositación típicas tenemos los abanicos aluviales, que como ya dijimos, se da cuando la sección se amplía rápidamente. ¿En qué contexto? Cuando yo tengo un río de montaña que llega a una zona más baja, más plana, a lo que se llama un pie de monte, y acá comienza la sierra, el río descarga al agua y cuando llega a una zona más plana, que puede ser más plana porque acá hay un río que corre en este sentido y esta es la planicie de inundación del río, por ejemplo. Pueden pasar muchas cosas, pero cuando este río llega acá, la sección se hace infinita y descarga todo el material que trae. Como descarga todo el material que trae, el material más grueso, apenas se ensancha la sección, se deposita, y el material más fino sigue un poquito más y va generando lo que se llama abanico aluvial, ¿sí? Donde tengo material más grueso en el ápice y material más fino en el extremo del abanico. Descarga así, en forma de abanico. Este es el río Mendoza, con su planicie de inundación, y estos ríos que descargan en el Mendoza van trayendo material de las laderas que va cayendo al río, el río va erosionando, cuando llega acá deposita forma de abanico. Acá hay uno, acá hay otro abanico, por acá hay otro, ¿sí? Esto, por acá pasa la ruta 7. eh, bueno, en este caso la ruta pasa de este lado del río, hay otro sector que pasa del otro lado y cada vez que llueve un poco, estos ríos, que en algunos casos son continuos y otros son intermitentes, bajan con un montón de material y tapan. Fíjense que acá hay un camino que pasa por arriba de este abanico, sigue y pasa por arriba de este abanico. Bueno, este camino se corta cada vez que llueve, claramente se corta, ¿no? Porque estos son ríos que no traen mucha agua, pero cuando crece o cuando hay deshielo, por acá está la Aconcagua más para allá, descargan todo este material y esta ruta desaparece por completo cada vez que se activa uno de estos abanicos. Bueno, esto en realidad es un delta, ¿no? Lo mismo, pero puede ocurrir en un lago, este es el lago Posadas en la Patagonia, un río que descarga el material en un lago, parecido a lo que es el delta del Paraná, acá hay otro delta. ¿Sí? Bueno, y relacionado con la sedimentación, tenemos el atarquinamiento. El atarquinamiento es la colmatación de fundamentalmente de un embalse, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes de que cuando uno construye una presa, genera un nuevo nivel de base en el cual va a depositar todo el material del río que estoy embalsando. Entonces, hay un proceso, se va a formar una especie de delta en la cola del embalse y eso va a hacer que el embalse se vaya atarquinando, se vaya colmatando y puede terminar con la vida útil de la obra. Acá tenemos una presa, un corte, ¿no? Y entra material, genera una corriente de turbidez, o sea, el material entra como un flujo por debajo y una parte de material fino se deposita al pie de la presa, el sector aguas arriba, el material más grueso queda acá en la cola y otro tanto queda dando vueltas por el embalse hasta que finalmente se colmata, ¿no? Y tenemos una gradación de material más grueso en la cola del embalse y más fino en la presa.
Por eso las presas tienen descargadores de fondo. Son unos, unos tubos con puertas que justamente uno las puede abrir y deja pasar agua con sedimento a través de la presa hacia aguas abajo. Lo que pasa es que la efectividad de esos descargadores de fondo está muy circunscripta justamente al descargador. Es imposible limpiar completamente la presa y así tenemos presas como el Cadillar en Tucumán, que están bastante, tienen un grado de sedimentación bastante alto, y otras presas en el mundo que han dejado de utilizarse porque están totalmente atarquinadas. El río Bermejo eh, es uno de los ríos con más sedimentos del mundo, y es el responsable de todo el material, o la mayor parte del material que va al río Paraná y que finalmente termina en el delta, en el río de la Plata. Eh, Tiene un mantenimiento por dragado importante, tiene mucha carga el río Bermejo, y hay varios proyectos dando vueltas desde hace muchos años de embalsar el Bermejo. Uno de ellos es el proyecto El Pescado, pero cada vez que se reflota uno de esos proyectos queda en la nada porque la vida útil de esos proyectos es menor a 5 años y nadie quiere construir una presa para que en 5 años tenga un gran pantano de barro y pierda totalmente su efectividad, ¿no? Entonces, por eso nunca se embalsa el río Bermejo, aunque cada tanto alguno quiere volver a la carga con ese proyecto. Obviamente, un proyecto que tarda 5 años en construirse y a los 5 años no tiene más sentido porque está totalmente colmatado, no es viable. Bueno, algunos de los conceptos que hemos tratado hoy, dijimos que los ríos representan el 0,00018% del agua total del planeta, que en un terreno natural la mayor parte del agua se infiltra o es retenida por la vegetación. En cambio, en un terreno impermeabilizado, como puede ser en una ciudad, donde se retira la vegetación natural, donde se pavimenta la superficie del terreno, el escurrimiento superficial se incrementa muchísimo, lo cual hace que se disminuya mucho el intervalo entre la lluvia y la crecida, y también aumenta el pico, digamos, o sea, la cantidad de caudal que escurre superficialmente, lo cual hace muy difícil alertar sobre una inundación. En las zonas húmedas, los ríos son alimentados desde el agua subterránea hacia el río. En cambio, en las zonas áridas, los ríos alimentan el agua subterránea. Los valles son labrados por profundización, ensanchamiento y alargamiento. Esto depende de la energía del río, de la carga sedimentaria, de la pendiente, de la tasa de ascenso o descenso del terreno y de la tasa de ascenso o descenso del nivel del mar, de la resistencia del terreno a la erosión, etcétera. Todos estos factores también influyen en la forma, el hábito que tenga el río. El ciclo de Davis describe la secuencia evolutiva de los ríos, joven, maduro, senil, pero a diferencia de las personas, un río puede rejuvenecer si hay un cambio en las variables que, por ejemplo, el nivel de base o el ascenso del terreno. Un río equilibrado es aquel que presenta un perfil longitudinal que está estabilizado y, como dijimos, puede ser rejuvenecido, y eso va a generar erosión y depositación hasta tanto vuelva a su estado original. La red de drenaje puede tener un diseño que está dado por las características del terreno. En cuanto al cauce en sí mismo, el hábito fluvial está definido por la cantidad de canales y la sinuosidad del cauce y depende del material que transporta, la pendiente, el caudal, entre otras cosas. Dijimos que la vegetación consume agua y fija el suelo a través de las raíces, lo cual genera una protección natural contra la erosión y la cantidad de agua que escurre superficialmente, con lo cual la deforestación muchas veces genera o potencia inundaciones, erosión y flujos.
Cuando aumenta en forma repentina la sección de un río por una crecida o porque ingresa a un cuerpo de agua o porque baja de una pendiente y aumenta la pendiente, se reduce la velocidad y por conservación del caudal deposita la carga transportada. En los embalses, este proceso lleva al atarquinamiento y es el responsable de que vaya reduciéndose la vida útil de la obra si todo lo demás funciona bien. Y las principales geoformas de origen aluvial o fluvial son la planicie, la terraza, el abanico y el delta. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Y la clase que viene vamos a hablar de ambientes de origen glaciario. Muchas gracias y nos vemos la próxima.